tiempo de liberación. Verdad que me gustaría saludarlos a todos los que están entrando y a los que están en la reunión por su nombre, pero como van entrando más y más, pero bueno, todos queridos hermanos en Cristo, todos hermanos de la fe en Cristo, somos una familia cristiana. Sé que hay de varias ciudades y países. Lo más importante es entender cuál es el propósito de este tiempo de liberación. Como su nombre lo dice, es un tiempo para liberarnos, para restaurarnos, para sanarnos, para sanar a nuestros hijos, sanar nuestras familias, nuestros matrimonios, limpiarnos, limpiarnos. Bienvenidos, todos los saludo en el nombre de Jesús y tomamos autoridad en el nombre de Jesús para que todo aquel que esté en esta reunión, para que todo aquel que en diferido oiga esta grabación, oiga la voz de la palabra del Señor, va a ser liberado, sanado y restaurado en el nombre de Jesús. Yo los bendigo con toda bendición y los saludo en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Bienvenidos, bienvenidos, los amamos en Cristo. Me gustaría que el pastor Yesid Urbina diera las indicaciones de lo que vamos a hablar hoy y de las instrucciones para las oraciones de las personas que están pidiendo oración o que van a dar testimonio en el nombre de Jesús. Querido Yesid, tiene la palabra, por favor. Bueno, Carlitos, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este tiempo de liberación. Gracias a todos por conectarse. Unas recomendaciones rápidas para esta reunión. Bueno, hemos dispuesto los diferentes canales, igual hemos estado recibiendo ya las peticiones de oración a través del formulario, de los chats de WhatsApp, y también está disponible el chat de esta reunión para que nos dejen sus peticiones de oración. Por favor, envíenlas antes de las 8 de la noche para poder organizarlas y presentarlas a tiempo al pastor para que pueda estar orando y ministrando a partir de las 8:15 de la noche. Bueno, bienvenidos. Hoy estamos desarrollando el quinto capítulo o el quinto episodio de la serie Descubriendo las obras de las tinieblas, ¿cierto? Hoy vamos a tratar un tema poderoso que es cómo hacer caer, desmayar a Satanás, al maligno. Entonces, hemos dispuesto hoy este tema. A través del pastor Carlos tendrá una palabra poderosa. Dios nos revelará estas armas poderosas para hacerlo desmayar, caer definitivamente en nuestra vida y ser definitivamente libres. Tenemos testimonio hoy maravilloso desde Chile. Les comentamos al final, estuve en contacto con María Eugenia Vera, que me escribió hace 8 días y hoy compartió un testimonio maravilloso. Al final de esta reunión les estaré comentando. Carlitos, bienvenido y continúa con el tema que tenemos para hoy. Bueno, un abrazo. Por favor, tu micrófono, ponlo que está sin audio. Qué bendición, querido Yesid, y a todos los que están uniéndose, están en esta reunión. Los bendigo nuevamente, los saludo en el nombre de Jesús y tomo autoridad en el nombre de Jesús. Qué bendición que María Eugenia Vera desde Chile va a dar testimonio, que habló con Yesid. También en la ocasión pasada, una médica de Ecuador, al final de la reunión, ya habían salido varios, pero ella dio un testimonio poderosísimo, poderosísimo. Esta médica de Cuenca, Ecuador, donde estuvimos ministrando presencialmente. La administración de liberación y sanidad es acá por este medio, porque es la voz, es la palabra, es muy eficaz. Sin embargo, pues obviamente la bendición de poder ministrar presencialmente, como lo hemos hecho en muchas ocasiones, lo hicimos en Ecuador y cómo nos gusta que además ella dice que recibieron una gran liberación, una gran y poderosísima liberación y sanidad allá, lo dijo el martes pasado. Pero también tengo que dar testimonio que el domingo anterior se hizo la iglesia nuestra, el domingo pasado, el domingo anterior, el 11, reiniciamos el servicio de liberación el domingo en una de las sedes de la iglesia aquí en Bogotá, en la sede que queda en Madelena.
en el sector occidental de Bogotá. Y para la gloria de Dios, bendigo esa congregación, bendigo a los que estuvieron presentes, bendigo a los pastores principales de la iglesia, al pastor Aníbal Vanegas y a su esposita, la pastora Monita, la pastora Reyes de Vanegas, quienes después de haber predicado dieron paso a este ministerio de liberación. Y a las 11:30 de la mañana aproximadamente empezó una poderosísima liberación. Vimos la gloria de Dios sanando y restaurando. No sé qué más hizo. El Espíritu Santo derribó a muchas personas, sanó, liberó, quemó pecados, maldiciones. Hubo sanidades, yo veía muchas lágrimas, o sea, sanidad interior. Entonces yo le doy la gloria y la honra y doy testimonio. Y este domingo próximo vamos a estar en Ecofamiliar de la zona norte, que es la sede principal, la que llamamos Ecofamiliar Campestre. Entonces, qué alegría, qué honor y qué honra el haber visto la gloria de Dios, la presencia de Dios el domingo pasado en Ecofamiliar Magdalena. Y este domingo va a ser poderosísimo también, sanando, restaurando, liberando. Y ese es el propósito de esta reunión. Me gusta que me dicen, oraste por teléfono y hubo sanidad, oraste por teléfono y hubo un milagro creativo, se sanó un corazón, hubo expulsión de cáncer, hubo una liberación de un endemoniado. Y con estas podcasts que enviamos, también nos han contado que han recibido grandes bendiciones. Pero esta grabación, como la de hoy, ustedes óiganla nuevamente. Yo mismo la oigo y recibo ministración. Y óiganla y por favor háganla correr, fluyanla a otras personas que están necesitadas, de su familia, de sus amigos, de no sé, de su población. Hoy entonces, para la gloria de Dios también al final, que van a dar la testimonio desde Chile, y estamos listos para dar testimonio. Testimoniar es muy importante, es poderosísimo el testimonio. Primero es una glorificación del Señor. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo lo glorificamos porque decimos, operó Dios, operó el Espíritu Santo, sanando, liberando, restaurando. Nos pasó esta circunstancia, esta bendición. Estaban diciendo también a alguien que le dio trabajo ya en Chile, a otras personas desde México, también en otra ocasión, Aura Carmiño. Me acuerdo que estaba diciendo cómo recibió liberación. Yo estaba en Estados Unidos, predicamos desde allá, y ella en México recibió liberación. Además que nos comunicamos telefónicamente, le ministré liberación telefónicamente, y para la gloria de Dios. También desde México otras personas que han dado testimonio, y aquí desde Colombia y desde otras ciudades. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Entonces, para la gloria de Dios, hoy vamos a hablar de cómo hacer desmayar a Satanás. Ese es un título, como decía Yesid, cómo hacerlo, cómo derribarlo. Y es que es un testimonio, porque hoy les voy a hablar yo he estado revisando historias de grandes satanistas que se han convertido al Señor, que para la gloria de Dios, Dios los trajo en un llamado especial. Entonces, es maravilloso ver cómo grandes siervos de Satanás, que Dios los tenía planificados para llamarlos, tenía un llamado, los convierte, y grandes brujas y gente muy peligrosa. Hoy, por ejemplo, de las experiencias que hemos estado revisando en oración, es el tener cuidado también porque hay unos testimonios falsos, hay que tener cuidado. Esto los he bajado y doy en YouTube, y voy a dar el nombre de uno que es un terrible brujo, un terrible siervo de Satanás del más alto grado, que por allá en la década de los años 80 del siglo XX, era el presidente de la sociedad secreta de Satanás, y llegó a ser el presidente de todos los brujos, de todos los satanistas para todo el continente de África. Él llegó a ser la máxima autoridad, el presidente de esa asociación, se llama la sociedad secreta, la llaman ellos, la secreta de Satanás. Este hombre, para que lo busquen, incluso él se llama Emanuel Amos Eni. Ustedes pueden encontrar ahí que él fue realmente, y es un hombre ahora, pues sirve a Dios, es un siervo de Dios, pero es muy importante conocer al enemigo, conocerle cómo son sus estrategias, cuáles son sus poderes, cómo actúa en las personas, en las familias, en los hogares, en los matrimonios, en los colegios, en las universidades, en los hospitales, en las empresas, en las congregaciones. Cómo entra a derribar, destruir y hacer cosas terribles en las congregaciones. Entonces, cómo es que destruye pastores, ministerios,
y tenemos que estar porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Me gusta que Amós, después de que da esos testimonios terribles, cómo actuaba él, cómo mataba a cristianos, cómo destruyó matrimonios, cómo destruyó ministerios, cómo hizo caer líderes de iglesias, de congregaciones, y explica cómo es que persiste Satanás, cuáles son las estratagemas, cuáles son, digamos, cómo es que hace esos atentados, cuáles son, y son poderes muy fuertes demoníacos con sus principados, cómo opera con principados de los mares, de las costas, de los ríos, de las aguas, del fuego, de los aires, cómo opera, que es lo que hemos venido hablando. Me gusta que confirma lo que he hablado y lo que hemos enseñado en estas 4 ediciones sobre este tema, de conocer los secretos y los poderes de las tinieblas. Pero más que todo, no solo vamos a ver cómo es que se desmaya, porque es un testimonio que él da, real, de cómo un día se Satanás delante de todos en una gran asamblea que tenían ellos y por qué se desmayó. Pero también lo más importante no es cómo se desmaya y cómo uno, sino cómo quitarle todo el derecho a Satanás para que no siga, y a sus demonios y a los principados, para que no nos siga atacando, para que no nos siga confundiendo y haciendo daño en la salud, en el hogar, en la familia, en el matrimonio, en las finanzas y en los ministerios, en nuestra relación con el Señor. ¿Cómo es que actúa para poder? Entonces, repito, bueno, voy a empezar por contarles si Satanás es terrible y es un reino de las tinieblas que se enfrenta al reino de Dios, al reino de la luz, y que odia profundamente a los cristianos. Él les dice en varias reuniones, cuando tiene reuniones presenciales, tenía reuniones en Nigeria, en Lagos, en varias ciudades, entonces él cuenta perfectamente y con detalles cómo eran esas reuniones, cuando él llegó a ese grado alto, cómo fue que lo reclutaron desde los 15 años, cómo tuvo una vida muy sufrida. Emanuel Amós Emi tuvo una vida muy sufrida, perdió a sus padres, perdió a su familia, quedó huérfano, lo quisieron quitarlas una finca, un terreno rural, querían quitárselo los finos familiares, cómo fue perseguido, pero cómo lo reclutó una joven 5 años mayor que él, cómo lo reclutó una joven paisana de él, del mismo pueblo, y lo lleva a la capital de Nigeria, y desde los 15 años lo enamora, pero era para sexualmente lo enreda, lo hace vivir con ella, pero era una sierva, una agente secreta, oculta de Satanás, que operaba con mucho poder. Él cuenta cómo utiliza especialmente mujeres jóvenes y cómo las entrenan para infiltrarse en las familias, en las iglesias, en los colegios, en las universidades, en los hospitales, en las fundaciones, cómo trabajan con empresarios, cómo trabajan con comerciantes. Entonces, es muy importante saber cómo es que lo hacen. Satanás, Amós, Emanuel, Amós, Eni, dice que llegó a ser presidente de la Asociación de Hechicería y Magia Negra y de la Sociedad Secreta de Satanás para todo África. Él mismo reconoce que hizo mucho daño, que él mató muchos con sus poderes demoníacos, organizaba accidentes, muestra cómo ellos arman un derrumbe, cómo hacen desviar un camión, cómo forman un incendio, cómo tienen la capacidad de con animales, cómo él se metía a través de gatos, de serpientes, cómo los lleva el Satanás. Acuérdense que al mismo Jesucristo, cuando a Jesús en los 40 días que están en el ayuno, en el desierto, el Espíritu Santo lo llevó para que fuera tentado por el mismo Satanás. Y el Satanás fue capaz de llevarlo al pináculo de un templo. Lo llevó, transportó a Jesús. ¿Cómo le ofreció y quiso seducirlo? Dándole los reinos y el poder los poderes de este mundo, las riquezas de este mundo. ¿Será poderoso Satanás? Claro que sí. Y tiene un gran poder espiritual. Pero en el mundo espiritual de las tinieblas, pues él es el príncipe.
Él es el príncipe de príncipes, él es la cabeza de ese reino y tiene ejércitos de millones de ángeles caídos que tienen especialidades. Ustedes ven la vida y leen la vida de otros, de otros siervos de Satanás que se han convertido. Yo les hablé la vez pasada de otros, de sectas satánicas de alto nivel, porque hay unos ahí que se disfrazan, que se ponen, que se pintan las uñas de negro, que hacen así, que llevan tatuajes, gárgolas, y es más indumentaria, son unos hemos ahí, bueno. Pero yo también he tenido que enfrentar brujos y satanistas, sacerdotes satánicos de alto nivel. Y para la gloria de Dios los hemos reprendido y han terminado pidiéndole perdón al Señor y recibiendo al Señor. Porque es más poderoso el que esté en mí que el que esté en el mundo. Y el que esté en mí es el Espíritu Santo. Y Cristo vive en mí, ya no vivo yo. Y yo opero con las armas que les he dicho a ustedes. No se les olvide. Utilizar el nombre de Jesús. Utilizar la sangre de Cristo. Y utilizar la palabra bíblica. Decretando las palabras y las promesas bíblicas. Porque la palabra es viva y es eficaz y quema y doblega, nos limpia a nosotros, nos saca la maldad que hay en nosotros, pero también acuérdense que hablamos la otra, es como paralizar. Ese pastor en una iglesia norteamericana que entra ese endemoniado corriendo a agredirlo y él le dijo, te reprendo, frena en el nombre de Jesús, y quedó paralizado. En el nombre de Jesús lo congeló, dice, lo congelé. Y luego hasta el final quedó ahí tirado en el piso, quedó como paralizado. Yo les he contado cómo han ido al sacerdote satánico que fue con su esposita, que terminó, que parecía una hiena, con ustedes que les contaba. Creo que aquí debe haber en esta reunión testigos de que estuvieron en esa reunión. Yo no sé si alguno pudiera por ahí levantar la mano o mandar el mensaje. Yo no sé. Creo que de pronto Anita, que está allá en México, no sé, está mi esposita, yo no sé quién es más. Yo no sé si Yesid Urbina estaba en esa época, pero fue una cosa real, que era ese siervo que me llevaba una puñaleta y que me iba a matar y que fingieron que estaba arrepintiéndose y quería volver cristiano. Y cómo él y su esposita terminaron derribados en el suelo y terminaron luego, parecía una hiena y no encontraba ni siquiera, hacía así, la puerta abierta y no encontraba, no veía la salida. Porque yo lo até en el nombre de Jesús, lo até de manos, lo até, parecía una hiena en cuatro patas. Pero para la gloria de Dios fue derrotado su plan, que era matarme a mí. Les he contado cómo en restaurante, por ejemplo, en Cartagena de Indias, aquí en Colombia, en un restaurante, una vez también dos sacerdotes satánicos fueron a agredirme y terminaron el uno huyendo y el otro recibiendo de rodillas a nuestro Señor. Era el hijo de la dueña del restaurante, para la gloria de Dios, en público de aquel. Bueno, eso es para la gloria de Dios, pero es que yo les voy a decir algo muy importante. Si es cierto que tiene todos los poderes, ustedes ven los testimonios que da este presidente de la asociación de esa sociedad secreta de Satanás y de la asociación de brujos y hechiceros y de magia negra de todo el continente africano, de Emmanuel Amos Eni, pero él fue convertido al cristianismo y da toda una de claves importantísimas. Nosotros tenemos primero que arrepentirnos. Si no nos arrepentimos, estamos perdiendo. Y dice él lo siguiente, en las reuniones que tenían de asambleas en unos lugares, son auditorios espectaculares que tienen unas ciudades demoníacas, hablo incluso de ciudades debajo del mar, de ciudades donde hay gente muy bonita, donde hay investigadores, donde están sacando las nuevas modas, donde tiene, dice él que incluso les mostraban en un gran pantalla de televisión gigantesca con altísima tecnología y les mostraban desde esa época quiénes eran los cristianos, quiénes eran cristianos, quiénes eran cristianos y quiénes eran cristianos mediocres, tibios, que estaban en pecado. El mismo Satanás les decía, mire, la orden es destruir a todos los cristianos. La orden es perseguir a las iglesias. Entonces le decía, pero a los demás no, decía no, a los demás no, a los hipócritas, a los que están en pecado, a los ladrones, a los políticos, a los líderes que están de empresarios, comerciantes, a los que están robando, engañando, como muchos líderes, muchos políticos, muchos empresarios que están robando, engañando, falsificando cosas, haciendo cosas indebidas, a los que están en adulterios, en aberraciones sexuales, dijo, a esos no,
porque esos ya son míos. Satanás les decía, a esos no los persigan, porque ¿para qué van a perseguir un hipócrita, un mentiroso, un ladrón, un asesino, si ese es mío? Persigan a los cristianos, persigan a los creyentes. Y les mostraba quiénes están bien empoderados y les explicaba y cuenta, como lo he visto de muchos testimonios de antiguos siervos de Satanás convertidos, que dice, entramos a las iglesias y es fácil observar quién es un cristiano fuerte, cuando el pastor o los líderes están fuertes. Entre otras, este amor dice, porque se le ve un círculo de luz o se ve una pared de luz detrás de él, o en el corazón, dice, se le ve luz, un reflejo de luz, y no nos podemos acercar. Entre otras, ni en la calle, ni en la casa, ni en el lugar, porque dice que los que están ungidos y son siervos verdaderos de Dios, normalmente llevan 3 ángeles de escolta. Uno a la derecha, gracias porque yo sé que los tengo, los han visto y bendigo y agradezco, Señor, gracias. Te doy la gloria y la honra porque me has puesto una escolta especial y sé que a donde quiera que vamos tenemos ángeles. Tengo a la derecha uno, a la izquierda otro y detrás otro. O sea, son 3 ángeles que van normalmente cuando es un siervo ungido. Yo no sé dónde me vean la luz, pero sé que satanistas y gente terrible que me ha ido a agredir a veces salen desfavoridos cuando solo me ven o me oyen hablar. Entonces no sé si es que me lo ven en la cara o en el corazón, gloria a Dios, pero también han dicho algunos que tienen discernimiento como cuando vienen demonios a atacarme, sale como una especie de escudo brillante y los rebota, porque no es una sola persona. Incluso mi hija María del Mar, en una ocasión que tiene el discernimiento espiritual, hace unos 12 años me decía, papá, yo los vi cuando se venían a atacarte y había ese testimonio lo han dado otros aquí en Colombia, en Estados Unidos y en otras partes, que sale alguien que tiene discernimiento y me dice, los vi, cómo le venían y cómo a usted lo acompañan una escolta de ángeles para la gloria a Dios, pero no es a mí solo, es a los verdaderos cristianos. La palabra de Dios dice, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis 21, 8, dice, pero los cobardes, ¿quiénes? Los cobardes, Cristinita, los que renunciaron a su fe, los abominables, los asesinos, los que cometen pecados sexuales, los que practican la brujería, los que adoran ídolos y todos los mentirosos tendrán un lugar en el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte, o sea, la muerte espiritual, la muerte del alma. Por favor, pero queda clarísimo. Entonces no van a pensar que un cristiano cobarde va a ir al cielo. Si es cobarde, no es un verdadero cristiano. Si está lleno de temor, de miedo, le falta ser cristiano. No tiene la fe suficiente, no tiene la limpieza suficiente, no tiene el grado suficiente. Si es cobarde es porque no tiene el corazón conforme al del Señor. No se ha rendido totalmente al Señor. No confía en el Señor porque es cobarde. Yo no se ha dado un espíritu de cobardía, dice el Señor, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. O sea que la cobardía es un demonio que está ahí dominándolo. Entonces dice que los cobardes no entrarán al reino de los cielos, sino que van al infierno, van al lago de fuego y azufre. Pero miren lo que dice antes, ¿sí? Que todo aquel, en el verso 7 dice, todo eso voy a darle al que salga victorioso. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los que renunciaron a su fe. ¿Quiénes son los que renuncian a su fe? Hay mucho cristiano que deja de ser cristiano. Entonces, a eso es que se refiere también el siervo ese de Satanás que le dicen a uno, los que blasfeman, los que siendo cristianos se desvían y dejan de ser cristianos. Los que son cobardes, dice, los abominables. ¿Qué son los abominables? Los inmundos. Abominable es inmundicia. ¿Qué tiene en su corazón? ¿Cuáles son sus negocios? ¿Cuáles son los deseos, los sentimientos? ¿Es torcido? ¿Es incorrecto o es correcto lo que hace? Si caminan esos senderos de injusticia, son abominables, inmundos. Si hacen todavía negocios torcidos, pactos inmundos, entonces no hay en esperar, dice, los asesinos, los que cometen pecados sexuales. No es que esté en fornicación, pero es cristiana. Es que yo soy una joven o un joven y estoy en fornicación y soy cristiano.
pues van a ir al infierno. Terrible. Yo soy creyente, pero está en adulterio. Yo he conocido, porque me han dicho en personas que han pedido que les ayude en liberación o algo, me dicen, sigo siendo cristiana o cristiano y estoy en adulterio. No he podido dejar el adulterio, no he podido dejar la pornografía, o jóvenes que le dicen a uno, estoy en masturbación. Y el Señor nos ha mostrado que a veces estamos liberando y nos muestra quiénes están robando, quiénes están en pecado. Entre liberaciones presenciales, el Señor me muestra, o con el olor me huele a esos demonios que tienen. Hay demonios para todo, hay demonios para todas las áreas. Es que son millones y millones de demonios. Entonces no se les olvide que hay demonios especialistas. Hay demonios que nos llevan a uno a robar, otros a mentir, a engañar, a estafar, demonios que trabajan con la vanidad, demonios que trabajan en el área sexual. Son muchísimos los que nos llevan a la pornografía, los que nos llevan a la masturbación, los que nos llevan a tener sueños inmundos, los que nos llevan a la depravación sexual, al homosexualismo, los que nos llevan a... Entonces, por favor, son muchos los demonios. En el área económica hay demonios para engañar, para estafar, para robar. Hay demonios asesinos, violentos, de ira, de miedo, de brujería, de hechicería, que nos llevan, de idolatría. Entonces son muchísimos los demonios. Entonces dice, los asesinos, los que cometen pecados sexuales, los que están en pecado, pues son los que son objetivo militar de Satanás. Los que son de él, no, porque el que está en brujería, los que adoran ídolos, dice la idolatría, y todos los mentirosos, pues ya tienen lugar en el lago de fuego y azufre, y Satanás no necesita, les da las instrucciones en estas reuniones presenciales que hace él en cada continente, recuerden ustedes, pero no solo en cada continente, en cada país, en cada ciudad. Por ejemplo, doy un ejemplo, en Miami hay asociaciones grandísimas de brujos, de hechiceros, de vudú, y tienen organizaciones multimodales, o sea, donde hay magia negra, vudú, hechiceros, brujos, santeros, y se reúnen, paleros, todos esos, y se reúnen con la gente de Cuba, de México, que vienen de África, de Haití, de América del Centro, del Sur, de Europa, y tienen asociaciones en solo Miami. Imagínense ustedes en Nueva York, en Los Ángeles, en cada estado, en cada ciudad. Imagínense cuáles son los de Norteamérica. Asociaciones grandísimas en Canadá, en España, en Portugal, cada país, y tienen regionales. ¿Y cómo será este brujo que fue tan importante en su mundo? Ese es este agente expresidente de la Asociación de Hechicería y de Magia Negra y de la Asociación Secreta, de Sociedad Secreta de Satanás, el que les digo que se llama Emmanuel Amos Ení. Ahí lo pueden buscar en las redes. Entonces, él nos da muchas claves. Les voy a decir qué fue lo que pasó una vez en una reunión, por qué se desmayó Satanás, cómo se desmayó, por qué se desmayó. Él cuenta que en una reunión de esas, cuando les daba las instrucciones de cómo entrar, cómo matar, cómo destruir iglesias, pastores, familias cristianas, empresas, salud, cómo los entrenaban con diversos principados, con hay unos príncipes poderosísimos y unos jerarquías que les enseñan cómo entrar en animales, en gatos, en serpientes, en ratas, cómo entrar en pájaros, cómo entrar, entrenan a unas jóvenes muy bonitas para seducir gente en las iglesias, en los colegios, en las escuelas, en las universidades. Van disfrazadas y entran a las iglesias y fingen ser nuevos creyentes y buscan la forma de destruir al pastor, a los líderes, llevan división, cómo hacen trucos allá para que los niños lloren o cómo hacen a la gente para perturbar un culto. Que no se, ellos tienen la finalidad es que no recibamos la palabra, que no aprendamos la palabra. Incluso cuando ven a una persona que está muy concentrada, cuenta que está muy concentrada en un culto, en un servicio, cuando la predicación fue muy importante, apenas sale, ya tienen ahí unos infiltrados que, por ejemplo, van y fingen ser cristianos o cristianas, mujeres bonitas, elegantes, y le busca una conversación, entabla una conversación y le dice, mire, yo soy nueva en el sector, acabo de venir a la iglesia, me gustaría que me oriente, que no sé, y empieza a hablarle, y tiene ciertos trucos de demoníacos, mascando chicle, o con una de mano, con alguna cosa, y termina distrayéndolo para que se le olvide la palabra que acaba de recibir, para que no quede bien sembrada. Y empieza a seducirlo, por ejemplo, pues, ¿sí? Entonces, esos son trucos. Hacen, por ejemplo, que a la gente le dé sueño, a alguno le da sueño, hacen que le dé sueño, provocan sueño ahí.
provocan ciertos ruidos, provocan ruidos o interferencias en los sonidos, como ahora, que por eso yo reprendo, porque están tratándose de meter es en la comunicación, en los sonidos, en la alabanza, haciendo ruidos. Generan distracción. ¿Para qué? Para que ellos lo que no quieren es que los cristianos aprendan, almacenen y reciban la poderosa palabra, porque la palabra es fuego, la palabra es una espada que penetra hasta los tuétanos de las coyunturas, y con la palabra uno doblega en oración siempre al enemigo. Por eso hagan altar, un altar familiar es orar en familia. A ver qué oración hace tu hijito, tu hijita, tu esposita, qué necesidades, y ponerlo en manos de Dios. A leer unos versículos de la Biblia, orar y aprender la palabra. Eso es hacer reuniones de estudio de la palabra. Pero eso es lo que tratan. Dice que cuando hay retiros, cuando hay veladas nocturnas, se quedan allá todo el tiempo, se infiltran en los encuentros, en los retiros, y van a buscar la forma de estorbar, de interferir, de hacer ruido, de evitar que haya liberación, sanidad y todo, o sea, dañan el curso de todo, sabotean, generan conflicto, generan división, llevan chisme, empiezan a hablar mal de los pastores, empiezan a hablar mal de los líderes, para que la gente no lea la palabra, para que la gente más bien divida y haya conflicto, haya chisme, haya crítica. Entonces son los que van a hablar mal de los pastores, mal de los líderes, mal de los ministerios, mal de los servicios de la iglesia, critican todo y se las dan a veces de muy buenas personas. Como cuentan que él dice que las entrenan, por ejemplo, en África, para que vayan a las reuniones y se hagan invitar a las casas. Y son las que llevan torta, llevan plátanos, dice que ya es muy acostumbran llevar plátanos y hacer regalos, entonces son muy generosos, muy amables y todo. Pero así trabajan y todo. Entonces trabajan también, por ejemplo, siempre patrocinando hospitales, centros médicos, patrocinan comercios, patrocinan iglesias, centros de brujería, centros de parapsicólogos, de psicólogos, de terapias, y les hacen meter un entierro debajo de la tierra, donde va una olla, por ejemplo, y les ponen ahí sangre, aguas inmundas, restos humanos, restos de animales, piel, etcétera. Y entonces dice, y los meten, normalmente dice, pongan una cruz encima, por ejemplo, en una iglesia, hacen poner una cruz afuera, pero debajo está esa. Yo les contaba que en los templos normalmente pasa eso, en los templos de las iglesias tradicionales romanas, porque hay debajo del templo fijo, y no lo digo, es el canon, el derecho canónico lo ordena, canon 1232. En el 1232 ordenan que santifiquen cada parroquia, que siembren debajo del altar fijo un cadáver de un beato o una beata. Y eso es para atarlos con el reino de las tinieblas, con el reino supuestamente de los muertos. Los muertos van al infierno o al cielo, pero los demonios nos hacen creer que nuestros familiares quedan acá, las almas, y poder invocar el espiritismo. Entonces ahí hay una puerta demoníaca. Por eso tenemos que pedirle perdón al Señor hoy de haber participado, de estar en esas reuniones, en esos sitios equivocados, al pie de la pila bautismal, porque es que a los niños no hay que bautizarlos. Se bautiza es una persona después de los 12 años que ya tiene entendimiento. Eso es lo que hacemos en las iglesias cristianas, porque un niño de 6 meses, un niño de 1 mes, ¿qué se va a entender? Porque ¿a qué va a renunciar si no tiene el entendimiento? El bautismo, bautizarse es morir al pecado, morir a la carne de manera consciente, voluntaria, libre y de manera expresa, diciéndolo. Pero si un niño tiene que tener por lo menos 12 años o un adulto ya para ser consciente de que arrepentir del pecado. Pero un bebé, ¿cómo se va a arrepentir del pecado? Si es un niño que no entiende, ni habla. Entonces, pero ahí debajo de esas aguas y ahí a los lados, en las paredes y debajo en el piso, normalmente hay cadáveres de beatos y beatas, y en el templo principal, allá en el mesón, debajo, alguien dice, pero ¿de dónde saca? Les repito, búsquenlo. Canon 1232. Y hablan de las dulías, de las hiperdulías, y cómo adoran restos de papas y de santos y de muertos, que lo he visto, uñas, pedazos de sangre, de pelo, de ropas, de utensilios de supuestos santos y santas. Entonces, eso es y adorando a muertos, a los santos y a las santas. Toda parroquia tiene un santo y son millones de recursos que entran y entran para darle a los santos y a la parroquia. Yo lo digo, y así lo mismo ocurre con muchas sectas y muchas iglesias y muchos centros médicos, centros de abortos,
hospitales, fundaciones, etcétera, comercios donde hay entierros, les ponen allá unos objetos inmundos para entrar los demonios por ahí. Entonces la palabra dice que los que practican la brujería, los que adoran ídolos, ahí está, y todos los mentirosos tendrán un lugar en el lago de fuego y azufre, en el infierno. Esta es la segunda muerte, la muerte segunda. Estoy leyendo Apocalipsis, versículo 7 leí, versículo 8. Entonces, ahí está la palabra muy clara. Por otro lado, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Estaba diciendo que el relato para que no quede cortada ese pedacito, ¿cómo hacer desmayar a Satanás? Pues es que cuenta que cuando Satanás le estaba dando estas instrucciones en una reunión presencial, en unos salones lujosísimos, en una asamblea, y tiene a todos los grandes brujos de África ya, estaban en Nigeria reunidos, pero debajo, en una ciudad, en un auditorio hermosísimo que tienen ciudades donde tienen científicos, investigadores, gente joven, gente muy bonita, y, haciendo moda, haciendo inventos, diseños, haciendo equipos electrónicos y todo. Y que en unos televisores mostraban quiénes son los verdaderos cristianos, quiénes son fuertes y quiénes no, y ahí ellos tienen ese reconocimiento. Entonces parece que ahora los tienen pues con todo el mundo digital al alcance del teléfono. Entonces ellos abren y saben quiénes son en cada ciudad, en cada pueblo, en cada congregación, quiénes son los que están verdaderamente con Cristo y quiénes son flojos. O sea, quiénes son cristianos que están tibios, que están pecando, que se han arrepentido totalmente, que son temerosos, que son miedosos o que están en pecado de fornicación, de adulterio, que siguen mintiendo, que siguen robando, que siguen haciendo cosas malas, no son verdaderos cristianos. ¿Quiénes? ¿Por qué los atacan? Entonces, ¿le atacan qué? Le atacan la salud, con depresión, le atacan la familia, le atacan el matrimonio, le atacan las finanzas, le atacan todo lo que tenga que atacar la familia. Entonces le generan divorcios, divisiones, contiendas, no se hallan. Hay gente que dice, no me hallo, tengo temor, tengo angustia. Entonces, o no me funciona, no me sale el trabajo. Se mantiene esta enfermedad en mi familia, el cáncer, los divorcios, mujeres solas, separaciones. Entonces, cuando esos son patrones repetitivos de soledad, de tristeza, de depresión, de escasez, de pobreza, de ira, de violencia, de pecado sexual, de masturbación, de adulterio, de desviaciones inmorales, de robo, de engaño, de robar es incluso entre familiares, robar a los hermanos, robar a los padres, robar los padres a los hijos, o de maltrato, de machismo, de borrachera, de drogadicción, de ataduras y ataduras, eso lo explota el demonio, pero con mayor razón a los que están en pecado. Entonces, fíjense ustedes que voy a decirles por qué uno tiene que empezar siempre por arrepentirse y limpiarse para, más que hacer desmayar al demonio, porque al demonio, ¿cómo lo hacen desmayar? Yo les decía, en una reunión de esas simplemente es que uno de esos satanistas le dijo a Satanás, le dijo, Señor, dígame una cosa. Dijo, ¿por qué dicen que Dios mandó a un enviado que viene a salvar a la humanidad? Ellos no conocían, esos eran unos brujos terribles y nunca habían tenido contacto con la palabra. Dijo, ¿quién le dijo eso? Dijo, no, por ahí andan diciendo que Dios mandó a un enviado para liberar a toda la humanidad, que Dios mandó uno. Entonces le dijo, ¿y usted dónde oyó eso? Dijo, no, yo lo oí por ahí de unos cristianos. Y le dice, ¿y cómo se llama ese? Y el otro le dijo, se llama Jesús. Y apenas le dijo Jesús, Satanás cayó derribado, se desmayó Satanás. Se desmayó y cayó al piso de la silla donde estaba. Estaba hablando desde un gran sillón allá y cayó al piso desmayado. ¿Cómo desmayar a Satanás? Pues menciónenle a Jesús, pero menciónoselo con autoridad. En el nombre de Jesús te derribo a cualquier demonio. Si con accidentalmente el nombre de Jesús, que Satanás se levantó furioso y le dijo al que vuelva a mencionar ese nombre aquí, en una de nuestras reuniones o en cualquier reunión, es porque no quiere su vida, porque lo mato o lo hago matar. Nunca más les queda prohibido hablar del cielo, les queda prohibido hablar del cielo, les queda prohibido hablar de que no me lo repita nunca, porque es el nombre que es sobre todo nombre, dice la palabra. No solo nombrar a Jesús. Mire, yo que día estaba liberando y sanando en la iglesia, yo no, el Espíritu Santo, Dios a través de mí, y estaban derribando a la gente, cayendo, llorando, pero era mucha la gente porque pasó casi toda la congregación. Entonces yo no sé, en ese momento había muchas personas, muchas, lloraba, y yo le dije, Señor, pero son muchos. Yo dije, son muchos, y se estaba alargando un poco la reunión, pero estaban recibiendo liberación, sanidades, caían al piso, lloraban. Y cuando yo le dije, Señor, entonces yo le dije, ¿cómo? Y me dijo simplemente mi nombre.
cante mi nombre. Y entonces yo empecé a decir, solo cantemos, Jesús, 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 y lo tocaba, Jesús te libera, Jesús, Jesús. Decía dos, tres veces, y la gente caía liberada, sanada en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús, dicho con fe, con autoridad. ¿Qué les he dicho a ustedes? El Pai, la posición suya de hijo de Dios. ¿Qué les he dicho? La autoridad de cristiano. Y que la identidad de hijos de Dios, porque yo soy coheredero con Cristo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo soy linaje escogido, soy generación santa, soy real sacerdocio. Y la sangre de Cristo tiene poder y la palabra y el nombre de Jesús. No lo olvide, la sangre de Cristo. Te reprendo en el nombre de Jesús. Te reprendo con la sangre de Cristo. La palabra de Dios dice, ya no tengo temor, Cristo vive en mí. La palabra de Dios dice que el matrimonio no lo separa a nadie. Lo que yo uní, el matrimonio, no lo separa a nadie. Entonces a mí no me venga con ese tema de que es que me va a hacer creer que yo me voy a divorciar, que mi esposo o mi esposa, no. Yo declaro que mi esposa, así sea la peor, así sea la chimultrufia. Uno dice, mi esposa es linda. Mi esposa es la que usted me dio, Señor. Mi esposa es sabia. Mi esposa es esforzada, valiente, virtuosa. Dígalo por fe. Su hijo que está en drogas, dígalo, no, mi hijo es un hijo de Dios. Mi hijo llega a los pies de Cristo, porque yo y mi casa serviremos al Señor. Eso dice la palabra. Y yo lo digo por fe. Por fe declaro que ese hijo que está en la cárcel va a salir, que esa enfermedad se va, porque con tus llagas fuimos todos sanados. ¿Sí? Entonces, Isaías capítulo 53. Con su llaga fuimos todos sanados. Hechos 13 de los apóstoles. Más Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el paralítico de toda la vida se levantó. ¿Quién lo dijo? Pedro. ¿En nombre de quién? En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Entonces yo te digo hoy, levántate y anda en el nombre de Jesucristo. Yo le digo hoy, toda la enfermedad que tengan, hoy, y que esté enfermo, siéntalo, reciba. Con la llaga del Señor Jesucristo eres sano, porque tú eres hijo de Dios. Y recibes con fe esa bendición. La sangre, yo imparto la sangre. Miren ustedes que uno tiene que empezar por pedir perdón. Yo les decía, por ejemplo, el famoso Salmo 32, donde el rey David, que era su corazón conforme al de Dios, que mató los gigantes a Goliat. Yo, ahora el Señor me dijo que ahora iba a ser yo un matador de gigantes. Y estamos, yo quiero que tú también lo seas. Hay muchos gigantes que hemos dejado atrás, del miedo, del terror. ¿Cuál es el gigante del alma que te ataca? La ira, el miedo, la vergüenza, los celos, mátalo, mátalo en el nombre de Jesús. Pero confiésalo, porque el mismo Salmo 32 dice, versículo 3, todos los días que seguía orando sin confesar mis pecados, me debilitaba cada vez más. Mire lo que dice, todos los días que seguía orando sin confesar mis pecados. Yo hoy les invito siempre a que confesemos, me debilitaba cada vez más. Dios mío, tú hacías mi vida cada día más difícil. Llegué a ser como tierra que se seca en verano. Versículo 5 del Salmo 32. Mire lo que dice. Entonces decidí confesarte todos mis pecados. No escondí ninguno de mis culpas. Decidí confesarte mis errores. En otras dice las maldiciones, las iniquidades. Señor, y tú perdonaste todas mis culpas, toda la maldad, todo el pecado. En el mismo David, en el Salmo 51, dice, el pecado me consiguió mi mal. Lávame más, límpiame más y más de la maldad que hay en mí. Borra, olvida mis rebeliones. Entonces yo los invito a que siempre empecemos es por confesar. Siempre, yo le sugiero incluso a los ministros, a los pastores, toda reunión debe empezar es por confesar. Invocar la sangre de Cristo y pedirle perdón al juez justo. ¿Para qué? Porque más que hacer desmayar a Satanás, es como quitarle todo derecho a Satanás y a sus demonios. ¿Cómo le quito todo poder y toda autoridad? Pues cuando no tiene con qué perseguirme. Entonces yo los invito que donde están, se pongan, no tienen nada, pónganse su mano en el corazón. Y vamos a decir, Señor Jesús, cierren sus ojitos y pongan su mano en el corazón, en el estómago, en la parte que esté enferma. En el bolsillo, simbólicamente, si es falta de dinero, si tiene problemas en su colon, en su digestión, emocionales, ahí en el estómago, póngaselo. En el corazón, si tiene miedos, malos sentimientos, malos deseos, en la cabeza, unos pensamientos, pesadillas, cierre sus ojitos y yo lo invito, porque ahora le digo, Señor Jesús, en el nombre de Jesús, Padre Santo, estas personas que están en contacto con esta palabra tuya, porque tu palabra es viva y eficaz y nunca vuelve vacía. Y es más cortante que una espada de dos filos y penetra y limpia y separa el espíritu del alma, la mente, las emociones tales son limpiadas, la base y la voluntad. Pero también discierne todo pensamiento porque atraviesa hoy los corazones tu palabra. Y es la sangre de Cristo, es el nombre de Jesús y es tu poderosa palabra que está entrando a los corazones.
discierne todo pensamiento y las intenciones malas del corazón sale y reprende, hecho fuera toda intención mala del corazón, se seca y se pudre y se va toda atadura, todo yugo de malos sentimientos, de malos deseos, de anhelos torcidos. Padre, y entra hasta los tuétanos, o sea, hasta la médula ósea, y limpia las células madre, limpia el sistema hematopoyético, limpia los tejidos de la médula ósea y saca de ahí toda maldad, toda malignidad que viene de padres, abuelos, bisabuelos y de los antepasados. Se borra toda inmundicia, se limpia con la sangre de Cristo toda inmundicia que está en nuestros genes y de paso está limpiando la de nuestros hijos y descendencia. Limpiamos hoy, Padre, las articulaciones, las coyunturas, las entrañas, entra hasta el estómago, entra al vientre, entra a los huesos, endereza ahora columna, Señor, porque con tus llagas están enderezando huesos, con tus llagas están sanando, Padre Santo, órganos, vísceras, se está sanando el páncreas, riñones, pulmones, ojos, corazón, se están sanando hoy, se va toda hipertensión arterial, se va toda diabetes, se va todo cáncer, toda malignidad que hay en la sangre, se limpia toda depresión, se borra todo miedo, toda angustia, toda ansiedad se va, toda ansiedad se va y Padre, se quita toda esa gordura. Los que están con sobrepeso, los que están, Padre, con esa obesidad mórbida, se baja el peso. Los que están ahora temerosos, angustiados, se va toda angustia, se va esa desazón. Esos que no se hallan, que no se sienten, que tienen ese vacío, se va ese vacío, porque ahora entra Jesús. Entra Jesús. En el nombre de Jesús, Padre Santo, se limpian y se sanan las hernias, se borra toda hernia discal. Yo rependo y echo fuera toda hernia discal, toda lordosis, toda sifosis, las vértebras y los huesos, las articulaciones, la columna, Padre, toma nuevamente el lugar original, el diseño original en el nombre de Jesús. Hecho todo, hecho fuera, todo demonio que trae lordosis, que la mujer encorvada se endereza, igual que Jesús enderezó a esa mujer encorvada. Padre, la mujer que tiene flujo, la mujer que tiene ese flujo, se acaba ese flujo maldito en el nombre de Jesús. Se limpian los vientres, se limpia el útero, se va todo espíritu inmundo, porque ato encadenó a Satanás ya todo espíritu inmundo ahora. Padre Santo, porque estamos pidiéndote perdón y tú, juez justo, borras toda iniquidad, toda maldad que viene en los genes y en los vientres y en los úteros y en la mente y en el alma y en el corazón y los declara libres en el nombre de Jesús. Y yo ato, encadeno a Satanás y a todo principado, a todo hombre fuerte, de toda enfermedad, de toda depresión, de toda angustia, de todo tumor, de toda infección, de toda pobreza, de toda angustia, de toda ansiedad, de todo tabaquismo, de toda drogadicción, de alcoholismo, de machismo, de ira, de miedo, de temor, de angustia, de ladronismo, de homosexualismo. Yo ato en ese hombre fuerte y acá espíritu inmundo y lo reprendo y lo echo fuera, diga, se va afuera y se va al fondo del mar y no vuelve nunca más. Hay que ordenarle, atarlo, lo ato, lo reprendo y diga siempre, lo ato, lo reprendo y lo echo fuera y se va ¿a dónde? Al fondo del mar. No lo dejen por ahí volando y no vuelve nunca más, porque lo ordeno así en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Ahora sí, vamos a hacer las oraciones de las personas que están solicitando oración. Entonces, Magda Zulay Vázquez pide oración por su hija Sara Barón para que Dios le dé sabiduría, y así lo declaramos. Hay sabiduría, y Padre, para escoger amistades, pero sobre todo, tanto Magda Zulay como Sara Barón y toda su familia entran bajo el pacto de la sangre de Cristo y Padre, y tienen sabiduría para escoger las amistades, para tener un gran rendimiento académico. También pido oración por la familia Barón Guzmán, Padre, para que lleguen a los pies del Señor, todos llegan a los pies del Señor y los que están en los pies del Señor en obediencia, en santidad, Padre Santo, en el nombre de Jesús, bajo el pacto de la sangre de Cristo. Pide también por Gloria Quintero, para que el cigarrillo se rompe toda atadura, el tabaquismo y las malas amistades se rompen, porque las malas amistades pervierten las buenas costumbres. Con la sangre de Cristo destruyo a aquellos todas malas amistades, malas relaciones y toda adicción al tabaco, al alcohol, que tenga cualquier persona, a las drogas, en el nombre de Jesús. Amén. Piden oración también por Fernando Barón, para que se abran las puertas laborales. Fernando, tú entras bajo el pacto de la sangre de Cristo y declaramos que abren las puertas de bendición laboral. Estefanía ya la pide oración para que le quite la tristeza de su corazón. Estefanía, el Señor te lleva un espíritu de amor, de gozo, de paz, de dominio propio. Yo rompo toda raíz de tristeza, toda raíz de amargura. Se rompe toda tristeza y se llena de fortaleza, de dominio propio y de ayuda a perdonar. Padre, porque tú dices perdonar 70 veces 7. Recuerda que las personas que nos han hecho daño y que no perdonamos, pues es porque ellas también han sido maltratadas. Cada uno tiene su historia.
Y debemos orar por esa persona así, al que te haya ofendido, al que te haya hecho daño. Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Esa persona que me hizo daño, que me maltrató, que me humilló, que me engañó, Padre, perdónala porque no sabe lo que hace, dale salvación y vida eterna. Carolina Rincón pide oración para que sea Dios aparejando la venta de su casa y el otro en el condominio de la ciudad de Villavicencio. Padre Celestial, Carolina Rincón, te pido que tengan la fe y que caes de rodillas bajo el pacto de la sangre de Cristo, pasas por debajo de la cruz, de aquel que nos amó de tal manera que se dejó colgar en esa cruz, crucificar y azotar de esa manera, para nosotros los hijos de los hombres hacernos hijos de Dios, pero él siendo el más rico se hizo pobre y murió en la cruz, pero resucitó al tercer día de entre los muertos por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces yo declaro que es la bendición para todos los que entramos en esa fe, el mismo espíritu. Gilma Carolina Pérez Puerto pide oración por Santiago Alejandro Villamil Pérez, Padre, y por Gilma Carolina Pérez Puerto, para que sea Dios quitando, Padre, de ellos toda depresión. Padre, en el nombre de Jesús, yo pongo el filo del hacha, la sangre de Cristo, para romper toda atadura que lleva a la tristeza, a la depresión y que afecta a las emociones, porque es la sangre de Cristo que le imparto sobre Gilma Carolina Pérez Puerto y sobre Santiago Alejandro Villamil Pérez y sobre la familia Villamil Pérez y también sobre Pablo. Pablo, te bendigo, el esposo de Gilma Carolina, que lo conozco. Una bendición especial para ese hombre tan bueno que es Pablo, esa familia hermosa. Oración también por Jairo Puerto Medina, para que Dios se revele en su vida y Jairo sea sensible al Espíritu Santo y su alma no se pierda. Padre Santo, allá donde está enfermo ahora, allá donde está hospitalizado Jairo Puerto, ese ex oficial militar que está en el hospital militar acá en Bogotá. Padre, la sangre de Cristo lo imparto sobre Jairo Puerto Medina y declaro que Dios le da el discernimiento y que entiende que el Espíritu Santo, Padre, lo convence de pecado, de justicia y de juicio y que cae de rodillas, se arrepiente y entra en el camino real para tener un Padre, salvación y vida eterna en Jairo Puerto, su familia, sus hijos y su descendencia, su esposa, en el nombre de Jesús. Adriana de Bucaramanga pide oración por María Elvira Duarte, que es su mamá, por la salud y la liberación de insomnio, espíritus de vudú en la cadera, dolor en el cuello, espalda y por su familia muy afectados con brujerías y magia negra en la salud y la economía. Padre Santo, yo declaro que la familia, que María Elvira Duarte, sus hijas, como Adriana, y toda su familia, toda la familia de María Elvira, Padre Santo, el Espíritu Santo, sé misericordioso y dale la salvación y la vida eterna. Padre, háblales, que tengan sed de ti, todos los de este grupo, todos los que digan y se pongan en contacto con el fluir del Espíritu Santo acá, tengamos todos, así como María Elvira y Adriana y todos, Jairo Puerto, todos, sed de Cristo. Yo declaro y pido, Padre, que tengan ese deseo, ese anhelo como los siervos buscan las aguas, buscándote a ti, buscando tu palabra, que les des comezón por oír tu palabra en el oído, comezón, que les dé, Padre Santo, ese deseo, ese anhelo ardiente de estar en la presencia del Señor a través de la oración, de la palabra. Y así lo declaro para María Elvira, y así será con Adriana, así será con Jairo Puerto y con todos los que están pidiendo oración. Acá, Santiago Alejandro, Padre, también en este momento, Padre, por mis sobrinos, por mis sobrinas, diga por mi familia, por mis nietos, por nuestros familiares. Bautista está pidiendo oración para que Dios apareje, Padre Santo, cómo pagar un encuentro de mujeres que va a servir el fin de semana. Padre, si Cecilia Bautista que está pidiendo porque va a ir a un encuentro de su iglesia, para que Dios apareje las finanzas, Padre, tanto de ellas como de otra parte del equipo que va a servir, como los que van a recibir los invitados. Padre, aparéjalo en el nombre de Jesús, porque tú tienes una cita con ellas allá, esas mujeres que van, Padre, esforzadas, valientes a buscarte. Pido oración también por sabiduría y entendimiento. Padre, declaramos, Espíritu Santo, que tú le das a Cecilia Bautista las finanzas, la sabiduría y el entendimiento, Padre, y también libera y sana y fortalece a sus hijas. Padre, Jennifer Bernal, oración por su hija Isabel Sofía Gutiérrez, para que el Espíritu Santo le dé sabiduría y discernimiento, Padre, para presentar el examen del ICFES el próximo 18 de agosto y que tenga el mejor puntaje, Padre, para sus proyectos de universidad. Padre, yo declaro que Jennifer Bernal, Padre, y la hija Isabel Sofía Gutiérrez Bernal, Padre, entran bajo el sangre de Cristo y tú les das, Espíritu Santo, la sabiduría, el discernimiento, la inteligencia, el conocimiento, Padre, para que tenga primero el conocimiento de Dios, pero también para que tenga éxito en sus exámenes del ICFES y en su proyecto de entrar a la universidad, en su vida académica, familiar y laboral, son siervos del Señor. Piden oración también en el mismo sentido por Fabiana Hernández Velandia, Padre, que desea entrar a la universidad, que desea una beca en la Universidad del Rosario, Padre, y donde sea la universidad que tú le tienes. Fabiana Hernández Velandia y su mamá Aida Velandia, su familia, caen de rodillas ante el Señor
reciben la sangre de Cristo, entran bajo el pacto de la sangre de Cristo, Señor, y tú aparejas todo y los bendices para que tengan esa bendición de entrar a la carrera correcta, a la universidad correcta, Padre, con beca y de la mejor manera. Natalia Oliveras, esta sierva de Dios, Natalia Oliveras, Padre, pide oración por su hermana, por el dolor de columna de Lucelida Oliveras. Padre, lo mismo que tú sufrías, Natalia, que el Señor te salvó y te sanó y tú diste testimonio en este ministerio de la sanidad de tu columna. Padre, igual que a Natalia, igual que has hecho las sanidades, Padre, yo declaro que Lucelida Oliveros, Padre, cae de rodillas bajo el pacto de la sangre y tiene, Padre, la bendición, porque tú con tus llagas sanas a los que están enfermos de columna, como Lucelida Oliveros. Adriana Marcela Costa González pide oración por libertad, sanidad, protección para sus padres, que se llama Esperanza González Acosta y Jaime Acosta Bernal. Padre Santo, yo declaro que esa familia, Padre, Esperanza González Acosta y Jaime Acosta Bernal, y lo mismo Adriana Marcela Acosta González, Padre, caen todos de rodillas bajo el pacto de la sangre de Cristo y tú les das esas bendiciones, esa liberación, esa sanidad, esa protección y esa bendición y sana los corazones heridos, Padre, por las malas decisiones de su hermano mayor y las suyas y de sus hermanos en el nombre de Jesús. Padre, Rebeca Fariñas, pastora Rebeca Fariñas, qué bendición, Rebequita. Nosotros servimos en tu iglesia en una ocasión allá en Miami, una semana que estuvimos. Yo bendigo al pastor Fariñas, Alfredo Fariñas, a Rebeca Fariñas. Yo declaro la sangre de Cristo, declaro el poder de sanidad. Declaro, Padre, que con la llaga del Señor Jesucristo ha sido sanada porque pido oración por un hermano que necesita un trasplante de riñones. El hermano que está pidiendo de Rebeca Fariñas, Padre, en el nombre de Jesús declaro que con la llaga del Señor Cristo es sanado. Su tiene riñones nuevos. Dios le trasplanta los riñones y le pone los riñones nuevos para que dé testimonio en el mundo entero de esta sanidad en el nombre de Jesús. Bendiciones, pastora Rebeca, para usted, para su esposito, Alfredo Fariñas, el pastor, para su familia, sus hijos, su descendencia, en sus finanzas, en su matrimonio, en su salud y en su ministerio hermoso que tiene. Connie Tobar Lozano pide oración por la sanidad física y económica de las familias Lozano, Tobar y Tobar Díaz. Padre, así sea, en el nombre de Jesús, decretamos que bajo el pacto de la sangre, esta familia Lozano, Tobar y Tobar Díaz, Padre, tal como lo pide Connie de corazón, Padre, entran bajo el pacto de la sangre de Cristo y reciben la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alba Lucía Escobar está pidiendo oración por sanidad y liberación de su hermano Heriberto Escobar Arellano y Santiago Jesús Escobar, Padre, por su sanación. En el nombre de Jesús decretamos la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús decretamos la palabra viva y eficaz que entra en Heriberto Arellano y en Santiago Caicedo Escobar y en Alba Lucía Escobar, en el nombre de Jesús, que hay sanidad, libertad y milagros, restauración. Lucía Flores pide oración también por sus compañeras de trabajo Marta Valencia y Diana Contreras, que reconozcan que el Señor es su pastor y su único y suficiente Salvador. Padre, así lo declaramos, Padre. Lucía les va a hablar y ellas van a recibir de rodillas, Padre, y van a caer de rodillas bajo el pacto de la sangre de Cristo. Marta Valencia y Diana Contreras y sus familias, Padre, son salvas ellas y su casa en el nombre de Jesús. La doctora Katia Ruiz, Padre, doctora la médica allá en Medellín, Padre, está pidiendo oración, pide oración para la liberación y sanidad de su familia, de Hoyos Ruiz, de Otoniel en Medellín, sus hijos Jonathan Hoyos y Lucía Hoyos. Yo declaro la sangre de Cristo sobre Jonathan Hoyos Ruiz y sobre Lucía Hoyos Ruiz, sobre Otoniel Hoyos y sobre Katia Ruiz. Padre Santo, se rompe con la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús rompo todo pacto, toda atadura, todo conjuro, todo maleficio que ha venido contra ellos. Y yo declaro la bendición del Padre y del Espíritu Santo, los declaro blindados con la sangre de Cristo. Se rompe toda hechicería, toda brujería, toda malignidad, porque ellos reciben, ellos se arrepienten. Hoy los llevamos ante el juez justo, Padre, para que tú seas perdonando esas brujerías, esas inmundicias que hay anteriores, de ellos propios, de sus padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Se toda atadura con el principado de la tierra, principado del fuego, del agua, del fuego y del agua y de la tierra y de los aires, en el nombre de Jesús, todo maleficio, conjuro, rezo, y ellos dejan, Padre, se rompe toda atadura en el nombre de Jesús con el reino de las tinieblas y declaro la bendición sobre ellos. Padre, Alexandra Mendoza Quintero, pastor Alexandra también, pide oración por sanidad de sus escoliosis. Padre Santo, ese escoliosis no es tuya, no es tampoco de Alejandra, ni las hernias cervicales, Padre, esas son demoníacas. Yo declaro que se rompe, Padre, se anula toda acción inmunda antigua que está trayendo esas hernias, esa escoliosis, Padre, esa maldición, y se rompe. Y declaro con las llagas de Jesucristo, Alexandra Mendoza Quintero es sana en el nombre de Jesús. La bendigo y se restaura en el nombre de Jesús.
Fabio Acosta da agradecimientos por los favores recibidos por la familia Acosta. Fabito Acosta, el Señor te está esperando, querido colega jurista, que fue también amigo y discípulo en el derecho. Padre Santo, este jurista y amigo Fabio Acosta, su familia, sus hijos, su esposa, bajo el pacto de la sangre de Cristo. Y el Señor recibe con agrado los agradecimientos, la acción de gracias que les dan, y ya sabe que los estamos esperando en la iglesia. Este próximo domingo, hay en Eco Familiar Campestre en el norte, vamos a ministrar bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, liberando, sanando, y que estamos esperándolos para el encuentro, Fabito. Nidia Sosa, Nidia, que estuvo también el domingo pasado allá en Eco Familiar Madalena, pido oración por su brazo derecho. Padre, yo declaro que la llaga del Señor Jesucristo cae en este momento, la llaga del Señor Cristo sobre el brazo derecho de Nidia, que le hicieron un procedimiento mal y no puede mover muy bien los dedos y tiene mucho dolor en su brazo. Padre, yo rompo toda atadura, todo maleficio, todo conjuro y declaro que con la llaga del Señor Jesucristo se sana el brazo, se sanan los dedos y vuelve, Padre, a tener la fuerza y se va todo dolor, todo ardor, toda inflamación en el nombre de Jesús. William Colmenares desde Venezuela pide oración por la estabilidad económica de su hija que está en Ecuador. Ella se llama Wilmary Colmenares. Padre, la bendición con la sangre de Cristo, tanto para William Colmenares como para su familia y Wilmary Colmenares en el nombre de Jesús. Hemos orado por las peticiones, Padre, de oración. Las demás peticiones, los demás padres están pidiendo también por Germán Osuna. Padre Santo, yo reprendo toda infección, todo virus, toda bacteria que entró allá en ese hospital. Declaro que en los pulmones y ese pulmón que estaba seco, Padre, y toda esa infección que está en el pulmón y en el cuerpo de Germán Osuna, salen porque lo reprendemos con la sangre de Cristo y es con la llaga del Señor de Cristo que Germán Osuna, levántate y anda. En el nombre de Jesús, levántate y anda porque reprendemos toda inmundicia, toda infección, todo dolor. En el nombre de Jesús. Marta, la empleada, Padre Santo, Marta, que tuvo un accidente, que se le fracturó la clavícula, accidentó, la atropelló una motocicleta. Yo declaro que esos huesos, esos tejidos, se ve el dolor, la inflamación, y esa clavícula es unida, soldada, en el nombre de Jesús. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Padre Santo, quisiera entonces ahora, si hay un testimonio. Marta Murillo, bendecida en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, los bendigo. Hagan correr la grabación, que va a llegarles mañana temprano o mañana en el transcurso del día. Yo le pido al pastor Yesid que cierre esta reunión y dé las últimas testimonios que iban a dar. Bendiciones, Yesid, bendiciones para todos. Yesid, por favor. Bueno, gracias, Carlitos, por esa palabra. Bueno, ya sabemos cómo hacer caer a Satanás y sus obras. No dudemos, porque el que duda es como la ola que va de un lado para otro. Entonces, tomemos el poder y la autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Es el nombre poderoso de Cristo Jesús el que debemos invocar y el que debemos declarar y de confesar con nuestra boca para derrotar a las tinieblas. Carlitos, muchas gracias. Los invitamos mañana a compartir esta transmisión. Tenemos un testimonio desde Chile. La señora María Eugenia Vera me escribió, bueno, estuvimos chateando hace un rato. Ella hace 8 días me había escrito algunas peticiones. Bueno, ella ha estado asistiendo a las reuniones hace un tiempo y ha estado atacada por espíritus en sus temas de finanzas. Es una persona que ha sido generosa con la iglesia, con el Señor, y había estado muy angustiada y en su soledad anoche, acompañada por el Señor, oró, recibió también de otro ministro de Estados Unidos una dirección, pero aquí el testimonio no es para este ministerio ni para el ministro de Estados Unidos, es para el Señor, es para glorificar a Dios, es para glorificar la obra del Espíritu Santo en la vida de María Eugenia, y según sus palabras, ella fue libre anoche de toda maldición, de toda atadura, de toda obra del enemigo, y está hoy dichosa, está feliz por haber recibido esa tranquilidad. Hoy se siente en paz, hoy está dichosa. Ella va a compartir el testimonio para la gloria de Dios. Somos instrumentos de Dios para que ella reciba dirección, y ha recibido dirección, obviamente, a través de nosotros y a través de otras personas, pero la gloria es para Dios, la gloria es para el Señor. Entonces hoy quería compartir que ella está en paz, siente que ha perdido un peso de encima, se ha quitado enormes pesos de encima y sabe que ha sido liberada. Ese es el testimonio. Ella lo va a compartir. Dios mediante lo estaremos produciendo y compartiendo esta semana a través de YouTube para la gloria de Dios. Bueno, gracias a todos por participar.
Y si es la primera vez que te unes a esta transmisión, te queremos contar que el primer paso para recibir liberación es que entregues tu vida al Señor, es que reconozcas a Jesús como tu Señor y Salvador. Es una simple oración que debes con tu boca pronunciar y yo te invito a que la hagas conmigo hoy. Señor Jesús, he pecado, Señor. Soy pecador, Señor. Te pido, Jesús, que me perdones y que seas tú, Señor, quien traiga libertad a mi vida. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador, Señor. Te entrego mi vida, Señor. Ven a mi casa, ven a mi vida, Señor. Entra en mi vida y tráeme la libertad, tráeme la salvación, Señor, que tú prometiste para mi casa, para mi descendencia y para mi matrimonio y para mi hogar. Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén y amén. Bendiciones para todos.